Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Bienvenidos a Alcance Total con el pastor Alberto Rosario. En este programa seremos inspirados, transformados e impulsados en la fe para caminar hacia el propósito divino, porque creemos que el plan de Dios para ti es total. Saludo y un abrazo en el amor del Señor. Una vez más aquí su amigo, hermano y pastor Alberto Rosario, que con mucho compromiso, amado, mucha entereza, con mucha responsabilidad, con un compromiso extraordinario que me ha sostenido por 37 años en este ministerio. Qué maravilloso es servirle a papá. Qué maravilloso el ver tantas almas. El fin de semana pasado casé una pareja y me puse a contar las personas que Dios me ha dado el privilegio de unir en el matrimonio y me quedé sorprendido. 160 parejas. Quiero aprovechar, ¿verdad?, para mencionarte que estoy certificado como instructor en el programa que se llama Preparado y Enriquecido, Prepare and Enrich en buen español, Preparado y Enriquecido. Ese programa mide 11 áreas, 11 áreas. El matrimonio es un sentimiento o una decisión. El amor es un sentimiento o una decisión. Si es una decisión, pues yo te pregunto, cuando uno decide casarse, lo primero que tiene que saber es si tiene los recursos económicos, porque usted le va a suplir a su pareja. Juntos van a construir para suplir las necesidades. También, cuando tú haces un matrimonio, pues tienes que saber, porque Pablo dice, cumpla el deber conyugal, te satisfaga sus caricias, en su amor recréate. El libro de Cantares explica claramente cómo se hace el amor. Y obviamente la estadística es terrible. De cada 10 parejas, 8 viven insatisfechas, porque muy pocas personas, para no decir casi ninguna, reciben un entrenamiento cómo funciona el cuerpo de la mujer, cómo funciona el cuerpo del hombre y cómo se puede tener un buen coito en el orden bíblico, porque es la Biblia la que enseña a hacer el amor. Vaya al libro de Cantares y se lo explica. Así que 160 parejas que tuvieron que hacer un presupuesto de tiempo, un presupuesto de dinero, como la intimidad, metas a corto, mediano y largo plazo. Y junto con el programa se le entrega un libro de trabajo, un libro con los fundamentos bíblicos, tiene todos los textos bíblicos que sostienen las verdades, manejo de conflictos, comunicaciones, estilo y hábitos de pareja, espiritualidad. 10 cosas cuando vamos a celebrar la ceremonia, amado. ¿Sabe que hay presencia de Dios? Lloramos, reímos, nos compungimos, nos impresionamos, porque la palabra es viva y eficaz. Y la boda no solamente es bendecida para los novios, también para los que asisten a esa boda. 160 vivencias extraordinarias. Por cierto, para final de este año, entre agosto a noviembre, vamos a estar anunciando un taller para los que quieran certificarse en este programa de consejería. Son millones de personas. Es un programa, ¿verdad? No es proselitista, no es religioso. Inclusive te permite seleccionar, porque las preguntas y el enfoque se hace conforme a la religión que practicas. Es una herramienta extraordinaria y estaremos certificando instructores para que podamos construir matrimonios a prueba de fuego, matrimonios sobre la roca, aunque venga el viento, aunque venga la lluvia, no eche abajo la casa. Por eso es bien importante que
dentro del escenario de la iglesia, una de las cosas, de las metas que tenemos, mire, una visión y misión de la casa. Yo tengo 11 objetivos de la visión. Le voy a mencionar algunos. Primero, equipar y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cuando usted viene a Cristo, recibe una mente nueva, un corazón nuevo, pues necesita ser equipada. Y el corazón, establecer unos principios, ¿verdad? Unos valores para que usted tome decisiones y vaya desarrollando carácter y madurez. Por eso no te vamos a decir cómo evitar el sufrimiento, porque sin sufrimiento no hay madurez. No te vamos a decir que no va a haber pruebas, porque sin pruebas no se desarrolla el carácter. El sufrimiento y la prueba es lo que desarrolla el carácter y la madurez. Así que el próximo asignación es los niños. Sabes que cuando tú trabajas con niños, tú te sensibilizas. El domingo hablaba con una mamá, el viernes con una mamá que tenía a su bebé recién nacido en sus brazos. Y el bebé la miraba y le sonreía y siempre buscando su mirada. Y yo decía, mamá, y dice, no, él ha cambiado mi vida. Por eso es que la Biblia dice que el que no fuere como un niño no entra al reino, que deje a los niños venir a él, porque de ellos es el reino, instruye al niño su camino. Manejar niños con una mente sana y un corazón sano es sumamente importante, porque también hay deformidades, hay aberraciones. Yo me dio el privilegio de colaborar con el Hogar Santa Teresita, allá en el Recibo de la Iglesia Católica. Y un día que marcó mi vida, gloria a Dios por esas monjitas. Un día las monjitas fueron por allí y me dice, pastor, ¿usted le permite a nuestros niños participar de su campamento de verano? Y dije, claro que sí, ¿cómo no? Yo trabajaba secularmente, pero aún así al mediodía salí corriendo a cantarle a los niños. Qué dulce, qué alegre, qué pureza presentan los niños. Imagínate cantando con los niños. Corazoncito, chiquititito, chiquitito, corazoncito, chiquitito, pero grande para amar a mi Señor. Diga a los niños, Jesús ama a los niños como tú y tú. Jesús ama a los niños como tú y tú. Chiquititos como tú, que adoran al Señor. Jesús ama a los niños como tú y tú. Los niños, mi amado, te revitalizan. Los niños te sensibilizan. Un niño, ¿por qué Dios quiere que sea un niño? Por su capacidad de aprender, por su capacidad de amar, porque son crédulos. Por eso dice que el que no fuera como un niño no entrará en el reino. Así que equipar y perfeccionar a los santos, te estoy hablando como matrimonio. De agosto en adelante, vamos a estar pendientes a la fecha, vamos a estar anunciando el programa de discipulado que se llama precisamente como este programa, Alcance Total. En unas vacaciones que yo estaba en Texas, mientras oraba y meditaba, y decía, Señor, ilumíname cómo puedo pastorear este rebaño con ciencia, inteligencia y sabiduría. Y el Señor me dijo, ¿sabes qué? Hay hijos que no están disfrutando de la herencia porque no saben lo que se le ha concedido. No están conscientes que se le ha concedido. Por ejemplo, si usted no conoce lo que es la armadura de luz, si usted conoce lo que son los tipos de fe, 5 tipos de fe, usted puede pensar que es de fe y su fe simplemente es un credo. Hay gente que me dice, no se puede apostatar de la fe, pero en el contexto que estaba hablando, lo que estaba hablando era de su denominación, no de la fe salvadora. Y por eso no entiende la gracia, porque la fe salvadora no está en la denominación, está en ese don que Dios te da. No es por obra, es don de Dios para que crea. Dios es el que pone el querer. Pues hay 5 tipos de fe, yo no te las voy a mencionar. Hay 4 niveles de oración. Eso te lo puedo mencionar rapidito. Acción de gracia, rogativa, peticiones y decretos. Hay 16 posturas escatológicas. Usted debe conocerlas.
para que pueda distinguir una de otra, sin hablar de las filosofías humanas, porque en días atrás enfrenté una situación, oiga, cuando hice el análisis, yo dije, ¿por qué esta postura? ¿Por qué esta postura con una persona que en un momento dado yo creí que tenía un compromiso serio con el ministerio, cambió su postura? Y cuando vine a ver, estaba en el estoicismo. Estoicismo. Suena muy, ¿verdad? No hables para que no tengas problemas, pero la Biblia nos llama a que nos sentemos y dialoguemos, resolvamos. Siéntete feliz aunque no esté cumpliendo con los compromisos. Vive feliz. El estoicismo es un autoengaño, es autocomplacencia. Porque la Biblia lo que menciona es, el estoicismo no dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Entonces, la iglesia necesita ser fundamentada en la palabra. Esta persona tuvo un cambio radical y obviamente ella misma se implosionó, porque cuando tú cambias el evangelio de la gracia y hablas más de Satanás y el imperio de Satanás y sus potestades, estás rechazando la gracia. Pablo le llama a eso caíste de la gracia. Nosotros históricamente le hemos dicho que cuando una persona adultera, le es infiel, cayó de la gracia. No, mi amado. Caer de la gracia es más terrible, porque mira lo que dice el himno. Aquellos que una vez gustaron el don del Espíritu Santo, al caer negaron lo que recibieron. Estos son los que han blasfemado. Y con trompetas y tambores, al son de los cantores, tañen los tañedores. Cuando David cantaba, glorificando al Señor. Y cuando en la ley el gozo estaba y se manifestaba el Espíritu Santo, cuanto más hoy también, que la gracia es más que la ley. Entonces, hay cánticos que son tan elocuentes en entender que quien santifica es el Espíritu, no es el miedo y la culpa. Mira, hay predicaciones que todos los días hacen que la gente pase al altar no al proscenio, porque el altar está en el corazón. Deja que sea el Espíritu Santo el que santifique. Así que la obra de la iglesia, ¿sabe cuál es? Equipar a los jóvenes, activar líderes capacitados en el ministerio. Por eso Dios me permitió el privilegio de que Tobajo sea la sede de la Universidad Pentecostal MISPA. No es una escuela bíblica. Los otros días, una persona que asistía a las clases, pues yo le estoy explicando que cuando el hombre pecó, vino a habitar en él una cosa que se llama la carne. O sea, mira, aquí hay tres posturas también. Está el que cree que el ser es unitario, el que es bipartito y el que es tripartito. Irrelevante. Obviamente, eso te amplía la comprensión de cómo funciona la mente, cómo funciona lo que es el corazón según la Biblia, cómo manejas tus pensamientos, cómo trabajas con tu naturaleza carnal, cómo trabajas con tu relación con Dios, el zoé de Dios, el soplo de Dios en tu vida. Hay verdades que cuando se amplían, tú tienes una comprensión más amplia y obviamente un discernimiento más claro de la manera en que Dios se revela a nosotros. Porque nosotros no podemos conocer a Dios, Él se revela a nosotros. Y cuando Él se revela, entonces somos entendidos y adquirimos conocimiento. Así que, hablando de estas verdades fundamentales que la iglesia debe de conocer, requiere discipulado. En estos días he estado haciendo una revisión, ¿verdad? Y decidiendo qué cosas guardar, qué cosas disponer de ellas. Y encontré, mire, el manual es como así de gordo. El manual de evangelismo y discipulado que implementamos en una temporada aquí en la Iglesia de Dios Pentecostal yo le voy a llamar apóstol, porque
Si hay alguien que sabía del fundamento de la iglesia, era Rafi Torres. ¡Wow! ¡Qué hombre extraordinario! Como marcó mi vida. Y junto a él, un Wilfredo Martínez, un William Adorno, un Ricardo Montañez, un César Núñez. ¿Qué clase de equipazo? Logramos, mi amado, formular un proyecto. Obviamente, trabajé directamente en todo, hoja por hoja, papel por papel, documento por documento. Dios me dio el privilegio y tengo allí todo el proceso que se desarrolló el proyecto y qué efectivo fue en el tiempo que se implementó. Proyecto cosecha. Porque la iglesia está llamada a la cosecha. Mirad, los campos están blancos para la siega. Lo que hace falta son buenos segadores que con la palabra, con el evangelio de la locura de la cruz, porque el evangelio de la cruz es locura a los que se pierden, pero cuando tú proclamas que a Jesucristo, los muertos resucitan, las ovejas oyen la voz del pastor. Así que este evangelio es extraordinario porque cambia la vida del ser humano. Solo Dios, mire que dice el Lindorgo. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Así que, hablando, ¿verdad? He mezclado 3 temas: la familia, los principios y valores, los 7 objetivos de la visión y obviamente en el discipulado las verdades fundamentales como las 5 solas de Martín Lutero, cuando empezamos a hablar de la obra de Cristo en la cruz. Mire, esta tengo que repetirla porque es que se me sacude el alma cuando tengo que decir. Pablo dice, yo quiero conocer a Cristo en el poder de su resurrección. ¿Por qué? Porque no fue hasta que murió y resucitó que el Padre consumó el plan de redención. Pablo dice, yo quiero conocer ese poder. ¿Por qué? Porque ese poder quitó el pecado. 1. Lavó los pecados. Vaya a la Biblia, el pecado y los pecados no son lo mismo. Por eso el ejemplo que le traía del hermano, cuando yo le dije, mire, usted tiene en su vida una cosa que se llama carne. En el Nuevo Testamento le llaman diabolos. Diabolos significa adversario, lo que se opone, lo que te acusa. Por eso un profesor, mientras explicaba cómo funcionaba el ser humano, la carne, el cuerpo, el alma y el espíritu, un estudiante le dijo, profesor, entonces usted está diciendo que el diablo soy yo. Bueno, eso lo dijiste tú, pero puede ser peor que el diablo. Porque cuando el ego se te apodera, no hay Cristo que pueda vivir en el trono de tu corazón. Por eso, mi amado, diabolos, carne. Obviamente, usted tiene más que 3 cositas que lo atormentan. El deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida. Así que esas 3 cositas son como un aguijón, que Pablo dice, porque tengo un aguijón que me abofetea. Esa es la naturaleza acusadora del enemigo. Así que para usted, mi amado, ser discipulado necesita no simplemente leer un texto y dar su opinión del texto. No. Eso no es un ministro competente del nuevo pacto. Ese método de leer un texto y explicar lo que yo creo que dice, en hermenéutica se llama el método racionalístico, que distorsiona la palabra. No, porque la Biblia, Jonás se tragó el pez. Ese es el método alegórico, donde enseñas que el que desobedece se lo traga el pez, cuando ese pasaje de Jonás lo que anunciaba era que un día Jesucristo iba a estar en el vientre de la tierra y resucitaría el tercer día. El método místico, Satanás me está atacando. Satanás y Dios. El yin yang, Satanás y Dios peleando. No, esto no es yin yang. El método devocional, ponerle el dedo. Háblame, Señor, y poner el dedo. Judas sacó. No, pasa la página. Ve tú y haz lo mismo. No.
es el método histórico, literal, gramatical. Cuando usted va a interpretar un texto, tiene que tener una referencia bastante clara de su Biblia en su totalidad, porque la Biblia trabaja con el plan de redención. La Biblia lo que evidencia es cómo Dios forma al hombre, cómo el pecado lo deformó y cómo Dios quiere transformarlo. Mire, y ahora, cuando la neurociencia ha venido a dar luz, más inteligencia y sabiduría, más inteligencia y conocimiento para que usted pueda hacer un diagnóstico. Cuando David dice, examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Qué está haciendo? Un diagnóstico. Así que, pues mire, aquí adentro, por ahí, quizás en dirección al oído, por ahí para abajo, hay una cosa que se llama la amígdala. La amígdala es como un gandul. Cuando tú te sientes bajo amenaza, bajo presión, bajo peligro, la amígdala activa las descargas de neurotransmisores y va al hipocampo, donde está el almacén de todas esas cosas buenas o malas, más malas que buenas que tú has vivido, y basada en ese recuerdo, en esos miedos, en esos traumas, en esas crisis, en esa psicosis, va allí al hipocampo, saca esa información, e inmediatamente el hipocampo le dice al hipotálamo, oye, hipotálamo, hay peligro, hay amenaza, hay confusión, y el hipotálamo rápidamente le envía un mensaje al hígado, hay peligro, necesito fuerza, y el hígado comienza a segregar glucosa para fortalecer los músculos, por eso se expande la masa muscular. Y cuando eso ocurre, entonces el páncreas comienza a segregar insulina, porque esa glucosa era para un uso momentáneo, pero si se queda ahí causa daños al cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que como tú tienes el botón bajo presión, por eso es que cuando la paz de Dios no gobierna tu entendimiento, cuando tú eres iracundo, cuando tú eres antagonista, cuando eres controversial, cuando te gusta siempre ir en contra, tienes el problema que ese botoncito lo tienes hundido todo el tiempo y estás envenenado con tus propios jugos. ¿Usted ha habido gente que dice, ¿y qué punto estás? Estoy harto de odio. Dios amado, estoy harto de odio. Pues sí, hay gente que están envenenados con su propia sangre. Y te estoy explicando el ciclo. Entonces ahora el hipotálamo le dice al hígado, dame fuerza. El páncreas quiere regular que esa fuerza no sea destructiva. Y entonces inmediatamente reduce todas los terminales suprarrenales. ¿Para qué? Para economizar energía. Y ahí es donde entonces hay gente que padece de estreñimiento. Usted ha visto que mucha gente, cuando tienen problemas emocionales, se afecta su sistema digestivo y se afecta su sistema renal. Porque ese estrés, por eso usted ve gente por ahí, mire, lo camina con estreñimiento. Ir al baño es peor que un parto. Entonces, cuando esas glándulas suprarrenales se mantienen contraídas, empieza a desarrollar otros males, como problemas para respirar. Después el corazón se afecta y por ahí se pierde el equilibrio del cuerpo, simplemente con un pensamiento equivocado que produce un sentimiento distorsionado, y ese sentimiento distorsionado produce una conducta errática. Por eso el himnólogo dice, ¿sabe qué? Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte. Ora conmigo, conviértelo en una oración. Un corazón para servirte. Dame un nuevo
corazón, Señor. Dile, endulzame y dulce como la miel, limpio como el cristal, y un corazón que sea como el tuyo, Señor. En esta primera sección del programa, Señor, lo que anhelamos es que nos llene de la sabiduría y el conocimiento de Cristo, para que podamos comprobar cuál es tu voluntad agradable y perfecta, y vivir en comunión contigo. Amén, Señor. Pausamos y regresamos. Comparte este programa con alguien. En cualquier momento le va a ser útil para su edificación. Bendiciones. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, para aprender, para soñar en grande. Dentro de ti hay talento, propósito y un futuro lleno de posibilidades. No permitas que las distracciones definan quién eres. En IBN Canal 46.1 encontrarás contenido que inspira, fortalece tu fe y te impulsa a convertirte en la mejor versión de ti, porque creemos que la juventud no solo representa el futuro, la juventud transforma el presente. Este es tu momento. Atrévete a creer, atrévete a avanzar. IBN Canal 46.1 para toda la familia. Adoración, ministración y palabra es lo que recibirás en Alcance Total con el reverendo Alberto Rosario, todos los lunes a la 1 de la tarde por IBN Canal 46.1. Regresamos, amados, a este espacio de su programa Alcance Total. Por si te preguntas por qué, porque hay cosas que usted tiene que conocer, Alcance Total. Al principio estaba hablando de varias cosas y tenemos un programa de estudio que se llama Alcance Total, porque usted tiene que conocer verdades fundamentales. El Evangelio se fundamenta en la verdad que es Cristo. Y no puedes predicar sobre otro evangelio. Hay gente que está predicando otro evangelio. Por eso yo me siento orgulloso, porque mientras más pasan los años, con mayor responsabilidad, con mayor pasión, con mayor denuedo, predico un evangelio de altura. Qué hermoso es hablar de Cristo. Por eso comienzo diciéndote, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, ¿por qué tú hablas más de condenación que de salvación? ¿Por qué hablas más de Satanás que de la obra del Espíritu Santo? ¿Por qué explicas más y atacas posturas humanas, conducta humana, cuando el único que transforma, santifica y perfecciona es el Espíritu Santo? Para que todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, por la fe y para fe. Oye, por la fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tenemos que desintoxicarnos del legalismo. Tenemos que aprender a hablar como el Evangelio, ¿verdad? Pablo dice, el Evangelio para salvación y no para condenación. Mire, voy a titular a esta sección Evangelio de altura. El carácter se ve más con nuestras reacciones que por nuestras acciones. El carácter se ve más por nuestras reacciones que por nuestras acciones. Cuando la iglesia comenzó, todo era pecado. Televisión, cine, playa, radio, novela, cuadros en la mesa,
afeitarse las piernas, afeitarse las axilas. ¡Qué muchas prohibiciones! Dios amado. El radio, los cuadros en las paredes. Obviamente por desconocimiento, por una mala interpretación bíblica. Precisamente una interpretación racional y devocional condujo a la iglesia. Pero ¿sabes qué? Que como Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, toda esa generación que vivió bajo esa rigidez dogmática tenía algo que nosotros tenemos que emular hoy. Amaban a Dios más que a su propia vida. Y sabe, se amaban entre ellos como usted no tiene una idea. Como la iglesia de hecho, tenían todo en común. Si la iglesia de hoy vamos al aposento alto y allí juntos y unánimes recibimos el impacto del Espíritu Santo, no hay duda que entonces el requisito principal para que Dios manifieste los dones es que nos amemos los unos a los otros. Imagínense, vender las casas, las propiedades, todo lo tenían en común. Eran conocidos como los del camino. Pues eso que la iglesia practicaba, a pesar de todas sus prohibiciones innecesarias, todas sus normas innecesarias. Mire, tener una barba era casi un delincuente. Pero yo no los critico, yo solamente lo contrasto porque yo tengo que ver que esa motivación de someterse, de amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, con mucha sinceridad, sinceramente equivocado, pero con mucha sinceridad, amor y pasión a Cristo, es lo que permitía que el cojo se levantara, que el ciego abriera sus ojos, que hasta muertos resucitaran. Ese evangelio que se vivió del año 16 hacia el presente, mi amado, tenía gente que podían viajar. ¿Usted sabe lo que es ir de Arecibo a Manatí, de Arecibo a Manatí a evangelizar? No había vehículos, no habían templos. Por eso yo hace unos años hice un estudio evaluando la trayectoria de la iglesia y me di de cuenta que el crecimiento organizacional se traga el crecimiento orgánico. ¿Me escuchó? Tenemos mucha gente pendiente a ocupar posiciones de poder. Pero ¿dónde están los que ayunan, los que oran? Oiga, y ayunar no es simplemente dejar de comer. El ayuno escogido por Dios es atender las viudas, los presos, calzar los pies descalzos, darle hospedaje al menesteroso, darle comida al hambriento. La iglesia primitiva, su amor y pasión por Cristo lo hacía partícipe de un poder extraordinario. ¿Cuánta gente era libertado del alcohol? Quizá no había tanto problema de la droga. ¿Cuántas mujeres fueron libradas de una vida alegre? ¿Cuánta gente fueron libres de la esclavitud al juego? Entonces, es bien poco sabio criticar esas posturas sin ver que a pesar de que hacían eso, a pesar de que eso podía representar un yugo innecesario, pero no significaba que había poder de Dios. Todavía yo estoy viendo milagros de sanidad en la iglesia, de cáncer, del corazón, de niños con problemas en el nacimiento. Yo mismo soy testigo del poder de Dios. Creo que como un grupo de médicos que hay en la red de amor, Dios sana a través de cada uno de ellos. O sea, no tengo duda que todavía hay un remanente, hay una manada. Pero lo que quiero llevarte a pensar es un evangelio de altura que no está discutiendo. Y me parece que ahora mi mensaje fuera como mucho atacando. Mire, como me dijo un día uno, llegó a la iglesia
y miró el templo hacia alrededor, analizó todo y me preguntó, pastor, ¿usted es conservador o liberal? Y yo le dije, ¿y qué es eso? Porque a veces ante preguntas cargadas, preguntas con premisas equivocadas, una cara de tonto funciona mejor. ¿Y qué es eso? Liberal y conservador. No. La senda antigua. Usted es de la senda antigua. Y yo dije, ¿y qué es la senda antigua? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Mm? ¿Dónde está eso en la Biblia? Es más, estoy movido a buscarte el texto. Porque es que como cuando la gente dice que Dios es fuego consumidor, omite la parte que Dios es amor. Pero que lo que quiere es que queme al otro. ¿Mm? Te lo quiero leer literal. Cuando usted va a la Biblia, va a encontrar en Jeremías 6 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua. Cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso. Pero también esa revelación se amplía. ¿Por qué? Porque entonces ahora el Señor nos habla del camino nuevo y vivo. Pues usted como una buena exégesis, usted va a buscar el texto y Hebreos capítulo 10, el verso 22 dice, Hebreos 10, 22, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Cuando Jeremías habla, todavía estaba el velo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, que muchas conciencias corrompidas hay, y lavados con agua pura. Mire, mi amado, cuando Hebreos nos habla, está dándonos una ampliación, nos está poniendo en contexto cuál es la revelación. El camino nuevo y vivo es el nuevo pacto que Jesús estableció con su sacrificio. Entonces, el hermanito antagonista que venía, ¿verdad? Como los fariseos haciendo preguntas capciosas, yo le dije, cuando le leí el texto, vamos a leer el textito, a ver. La senda antigua, hermanito, es la ley. Y yo fui a mi oficina y le busqué la compilación. 613 ordenanzas en el Pentateuco. 613. Esa es la ley de Moisés. Esa es la senda antigua. La ley. Vuelvo y repito, la senda antigua es la ley. Y Santiago 2:10 dice que fíjate que fue el último apóstol, todavía bajo una influencia fuerte de la ley, que dice, el que violare uno de estos 613 ordenanzas es culpable de haber violado la ley completa, porque es una ley con 613 ordenanzas. Y le dije, vamos a dar una ojeadita aquí, vamos a dar una ojeadita. Y cuando empezamos a buscar, yo dije, marque todas las que cumple. Y se va a dar cuenta que son demasiadas las que no cumple. Así que si usted decide vivir por la ley, está perdido. Pero Cristo cogió esa ley, la cumplió, cada una de sus ordenanzas. Cristo las cumplió todas. Una porque no las desobedeció y otras porque las venció. Entonces cuando yo creo en Cristo, la Biblia dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, Cristo es el cumplimiento de la ley. Yo me abrazo a Cristo y le digo, Señor, tú eres el dueño y Señor de mi vida.
Te llamo Señor porque tu espíritu me lleva a obedecer lo que tú dices. Y cuando tú abrazas a Cristo, estás abrazando el cumplimiento de la ley. Un ejemplo bien contundente para que no te confundas. Porque entre la ley estaba guardar el sábado. Levanta la mano en su casa los que guardan el sábado. Otro capcioso me dijo, por eso es el evangelio de altura. Hay gente que son, Dios mío, déjame no usar el atributo o el adjetivo. ¿Por qué tú cambiaste el sábado por el domingo? Y yo, de verdad, ¿quién hizo eso? ¿Cuándo ocurrió eso? No, ustedes cambiaron, ustedes que guardan el domingo. Dice, no, nene, eso lo hizo Constantino en su lucha contra la iglesia organizada. Cambió al domingo. Pero yo guardo el sábado porque mi sábado es Cristo, mi reposo es Cristo, mi reposo es Cristo. Y si estoy en Cristo, yo guardo los 7 días de la semana. Los 7, si mi reposo es Cristo, yo guardo el sábado 24/7. Obviamente, como no había Espíritu Santo, no había quien redarguyera de pecado, de justicia, juicio. La mente estaba cauterizada, el corazón endurecido, hasta que Dios trajo una mente nueva, un corazón nuevo. La condición del hombre era incapaz de hacer la voluntad de Dios. Por eso viene la gracia. Cristo se muda a vivir dentro de ti, te llena del Espíritu. Él pone el querer como el hacer. El Espíritu Santo te constriñe. O sea, cuando tú vienes a Cristo, la gracia de Dios. Mire, usted lo canta, lo canta. Hay gente que yo los escucho hablando y le voy a prohibir cantar lindo. ¿Qué usted cree si lo hacemos? Hay gente que le vamos a prohibir cantar solo tu gracia. Está prohibido cantarlo, está vedado. Porque tú tienes una mezcla de ley y gracia. Y fíjense que Pablo le dice al pueblo, hasta que no muera Moisés no vas a poder bailar con Cristo. Y hay gente que quiere a Moisés y a Cristo juntos. Cuando fue al monte de la transfiguración, que apareció Elías y Moisés, ¿sabe qué hizo? Cuando Cristo apareció, la luz de él los eclipsó, desaparecieron. Y oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Ah, qué maravilloso esto. Qué dulce es el Evangelio. Cuán dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me aconseja. Oiga, realmente el Señor es dulce para ti. Entonces hace otro que me dice, ¿tú guardas el sábado? Y yo, sí, yo lo guardo más que tú, porque tú solamente lo haces el sábado. Y no le das creencia, porque muchas veces, ¿verdad? Hay algunas cuantas congregaciones que no creen en la manifestación del Espíritu Santo. Por eso no son santificados. Por eso no reciben la sabiduría que mencioné en el programa anterior, porque cuando el Espíritu Santo desciende, te da sabiduría, te da creatividad, te cambia la vida, te hace vivir en altura. Jehová Dios es mi fortaleza. Oye, ¿sabe qué hace el Señor? Jehová Dios es mi fortaleza, que en mis alturas me hace andar. Él hace como de pie, mire como dice Habacuc. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. ¿Qué evangelio de altura? Tú no puedes estar atacando el carácter. Mira, ahora mismo han habido unas controversias públicas y yo por lo general me gusta hacer apologética. Cuando los otros días alguien me dijo apóstata, pues yo obviamente yo tuve que explicarle primero que era apostasía, porque cuando empezó a hablar de apostasía, obviamente no hizo una exégesis de que era apostasía y dio su opinión. Y se molestan porque entonces tú le dices que la apostasía es saber que eres salvo por gracia, que no hiciste nada, que el Espíritu Santo te invadió, que el Espíritu Santo es el que te promueve, el que te santifica, y ahora tú truenas contra la enseñanza de la gracia, pues caíste de la gracia. Esa es la apostasía más grande de un cristiano,
es saber que fuiste salvo por gracia y ahora le impone al pueblo dogmas y mandamientos cumpliendo la ley, cuando quien santifica es el Espíritu. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso, mira, lo dice hasta Habacuc: Jehová el Señor es mi fortaleza. Si el Espíritu Santo no te santifica, si el Espíritu Santo no te redarguye de pecado, de justicia y de juicio, si el Espíritu Santo no te enseña cómo orar, si el Espíritu Santo no alumbra tus ojos para que entiendas la palabra, no tienes esperanza ni solución. Por eso para mí es bien importante. Jesús en capítulo 12 de Juan dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? No el brazo acusador, no el brazo castigador. Mire, por este evangelio estoy dispuesto a morir. Es más, mira, que me critiquen. Déjeme buscar la nota. Hay una expresión muy linda que sale de adentro de mi alma. La dice el niño y el joven, hasta el anciano la canta. ¿Sabe qué? Cuando tú dices aleluya, es porque hay un gozo del Espíritu, porque significa alabado al Señor. Por eso nadie me puede disuadir de decirle aleluya. Por eso no soportaré que me quiten decir aleluya. Y que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quieran. Y dígame loco, fanático, bobo, porque mi copa rebosa. Y soportaré todo eso, y hasta en mi cuerpo tortura, pero no soportaré que me quiten decir aleluya. Pero no soportaré que me quiten decir aleluya. Entonces, cuando yo sé que la gracia de Dios, entonces cuando tú cantas eso, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Bajo la ley, si obedeces eres cabeza, si desobedeces eres cola. Pero bajo la gracia de Dios, ¿sabe qué pasa? Su fidelidad te persigue, va al corral, hace volver en sí al hijo perdido y lo trae de regreso a la casa y le devuelve la herencia, le devuelve la identidad, le devuelve la dignidad, le pone la túnica, le pone la sandalia, le pone el anillo. Eso es gracia. Cuando Pedro no solamente negó a Jesús, lo maldijo y se fue a pescar, a llorar amargamente, Jesús fue a buscarlo, haciéndole una preguntita: Simón, a pesar de que me maldijiste, a pesar de que me negaste, no una, 3 veces, Simón, a pesar de que te fuiste a pescar y renunciaste, te voy a hacer una preguntita sencilla. ¿Me amas? ¿Me amas? Eso es gracia. Un amor que echa fuera el temor y cubre multitud de pecados. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Eso es gracia. Por eso hoy, mi amado, no estoy predicando por contienda. Estoy predicando para iluminación y revelación. Dejemos ya difundirle miedo y culpa. Mi hijo nunca me dio un beso por miedo a que yo le retirara la mesada.
Mi esposa nunca se ha sentido que fue un privilegio encontrarme a mí. Yo doy gracias a Dios porque se cumplió el proverbio: el que haya esposa, haya benevolencia, toda clase de bien. Por eso la honro. Por eso la distingo en la iglesia. Por eso valoro sus capacidades y la hago partícipe, colabora directa del Evangelio, porque sabe que con su simple presencia, con su simple sonrisa, guió la guagua, hizo la limpieza en el templo cuando estábamos comenzando, que no había quien lo hiciera, hacía las visitas, tenía un ejército de oración, grupo de oración que mueve montaña, lo tenía activo allí en la red de amor. Un evangelio de altura no ataca el carácter de un compañero de milicia. No se atreve a maldecir, porque maldición es mal uso de la palabra, maldición, a uno que milita contigo en el mismo ejército. Por eso yo bendigo este cuerpo pastoral, sus esposas, sus hijos. Qué privilegio tiene la iglesia de Dios Pentecostal en hombres comprometidos, que viven un evangelio de altura, que aman la verdad, que no mancillan, no distorsionan el evangelio. Por eso, papá, yo finalizo este programa dándote gracias por tu presencia. Porque tu palabra es espíritu y vida, Juan 6:63. Y los que la escuchan tendrán vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y recuerda que estamos en Arecibo, allí en la red de amor. Entra a la página Iglesia, la red de amor, y te dan la ubicación. Entra a la página y te daremos el programa de culto. Viene campamento de jóvenes, campamento de niños, el programa Alcance Total, Prepare Enrich. Y todo para edificación del pueblo del Señor. Muchas bendiciones y hasta otra próxima sintonía. Su hermano y pastor que le ama en espíritu y en verdad, Alberto Rosario. Bendiciones. Hoy oramos para que tu vida siga creciendo en todas las áreas y que seas prosperado en cada paso que das. Recuerda que el propósito de Dios para ti no tiene límites, su alcance es total. EVN Televisión, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM presentaron al pastor Alberto Rosario en el programa Alcance Total. Será hasta la próxima semana.